allá de la innovación. Un espacio sonoro patrocinado por Open Expo para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación. Fernando Acero es coronel en la Reserva y fue director de ciberdefensa del Ejército del Aire. Es una de las personas más reputadas en el ámbito de la ciberseguridad y cuenta con una dilatadísima experiencia en la materia, ocupando en la actualidad el cargo de CISO global del grupo OSIA. La experiencia y el saber de Fernando Acero nos llevan en esta edición de Más allá de la innovación, en una entrevista con nuestro compañero Philippe Lardy, a analizar los ataques más sonados y actuales llevados a cabo en España, como por ejemplo el sufrido por el SEPE. Igualmente, en el podcast de hoy se hablará de los ciberataques en el ámbito geopolítico mundial y de la intensidad de estos. No faltarán consejos y buenas prácticas que, viniendo de un profesional de la calidad y experiencia de Fernando Acero, nos ofrecerá una amplia visión de qué hacer para proteger mejor a los individuos, a las empresas y a las instituciones. Les dejamos ya con Fernando Acero, entrevistado por nuestro compañero Philippe Lardy. Bienvenido, Fernando. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros. Pues muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, buenos días, depende de cuándo nos escuches, de dónde nos escuches, y esperemos que en la próxima hora pues te podamos explicar, sobre todo Fernando más que yo, cuál pues son los impactos y qué son los últimos ataques que se están produciendo en España. Hablaremos del SEPE, hablaremos de diferentes organismos que están sufriendo pues estos ataques aquí en España. Para empezar, vamos a una pregunta bastante generalista, ¿vale? Que pues englobará todo lo que es la charla de hoy. ¿Qué opinas de los últimos ataques que se están sufriendo en España? Bueno, lo primero que opino es que son muy violentos. Se está produciendo una gran cantidad de ciberataques que afectan tanto a organismos públicos como empresas. Desde marzo del año pasado, cuando empezó la pandemia, empezaron los ciberataques a aumentar en cantidad y en calidad. Esto ha ido a peor y los últimos meses han sido críticos. En gran parte se debe a una transformación digital posiblemente apresurada, en la cual la ciberseguridad no estaba por defecto y es algo, y por diseño, y es algo que tenemos que evitar en la medida de lo posible. Y realmente, pues como dices tú, estamos viendo pues tanto a administraciones como empresas grandes o pequeñas, aunque lo más sonado pues son empresas grandes. ¿Y por qué crees que pues estos ataques son tan efectivos? Aunque ahora has dado una pista, ¿no? De esta transformación digital acelerada, pero ¿hay otras pistas que pues según tú hacen que sean más efectivos estos ataques? Pues sí, es muy difícil defenderse de estos ataques, principalmente porque están usando una gran cantidad de dominios maliciosos para llevarlos a cabo. Para hacernos una idea, un ataque de Ryuk vienen a ser unos 660 dominios diferentes que están usando los atacantes porque tienen muchísimos recursos y eso implica tener que estar tapando muchos recursos en los cortafuegos de las organizaciones si es que tienes cortafuegos. Si no tienes cortafuegos, prácticamente estás muerto. Entonces, la violencia, la cantidad de dominio, el hecho de que un ataque de Ryuk vengan a ser unos 7.000, entre 4.000 y 7.000 eventos diarios, si no eres capaz de filtrarlos, está claro que tarde o temprano vas a caer. Y el caso, a ver, hemos tenido el caso de SEPE hace muy poquito tiempo y se ha dicho pues en los medios, en redes sociales, que Rusia estaba detrás. Aquí la pregunta es delicada, ¿no? Bueno, es tu opinión. ¿Crees que es así? Bien, esto, como bien has dicho, es un tema complicado, más que delicado, complicado de decir por una sencilla razón. Sí se sabe que el grupo que opera Ryuk, la amenaza que ha afectado al SEPE, es de origen ruso. El hecho de que haya sido un grupo interpuesto o haya sido de motu propio, por propia iniciativa, el ataque al SEPE,
que según aparece en prensa no han pedido rescate, algo que no es habitual en este tipo de ataques, pues parece pensar que ha sido una venganza o una acción de intento de asesinato de datos a un organismo que aquí en España ha hecho muchísimo daño, como bien se ha visto en prensa también por la cantidad de personas que se han visto afectadas. Está claro que origen sí es un origen de un grupo ruso, que es el que opera esta amenaza. Otra cosa es difícil de afirmar. A ver, en este caso, rascando un poquito más, tal vez podría ser un país haciéndose pasar por Rusia, en este caso concreto, para el CP. Yo no lo creo. Yo no lo creo por una razón muy sencilla. Una cosa es la carga de pago, o sea, lo que es el malware Ryuk, que parece ser que se compiló el día anterior al ataque, y otra cosa es toda la infraestructura que se utiliza para un ataque de este tipo. Se podría falsificar la carga de pago final, yo la puedo, si tengo acceso al código fuente, la puedo recompilar en otras condiciones y puedo lanzarla, pero si en los indicadores de compromiso, que son esas IP, esos dominios, no hay cambios con otros ataques que se hayan recibido en otras organizaciones, está claro que es dificilísimo, es imposible falsificar el origen del ataque. No sabremos quién es exactamente, pero sabemos que es el mismo grupo de ciberdelincuentes o el mismo grupo gubernamental el que está detrás de ese ataque. Bueno, entonces, pues según lo que estamos viendo, parece ser que todo esto tiene una influencia, la geopolítica en la ciberseguridad global. Así es. Sí, señor, y es algo que ya se contempla en la estrategia nacional de seguridad, donde se habla pues precisamente de esto, de la guerra híbrida, de esa zona gris donde estamos a caballo de lo legal o ilegal en función del derecho internacional, y es algo que no nos debe sorprender. De hecho, Rusia tiene una estrategia nacional que habla de esto. La doctrina Gerasimov lo que hace es hablar de estas cosas. Lo que tenemos claro es que las acciones en ciberespacio se van a producir en cualquier etapa de una escalada, y puede ir desde tiempo de paz, como estamos viendo, a crisis, conflicto o guerra declarada. Lo único que va a cambiar, y es algo que también dijo Putin en su momento, lo que sí va a cambiar la intensidad de esos ataques, pero no el hecho de que no se produzcan. A ver, quería aprovechar esta entrevista de hoy para recordar también una entrevista que te hicimos hace unos meses, creo que 6, 7 meses aquí en el podcast también de Más Allá de la Innovación, donde pues hablábamos del gran reto de la ciberseguridad. Y antes de seguir pues en nuestra entrevista de ahora, pues según lo que comentamos en su momento de este gran reto, lo estamos consiguiendo avanzar positivamente hacia pues una resolución de este reto, o vamos remando pero realmente seguimos en el mismo punto, o vamos empeorando. Pues la impresión que yo tengo es que de alguna forma vamos empeorando porque faltan muchas cosas por hacer. Muchísimas cosas por hacer. Y evidentemente, con un incremento de ataques, con una capacidad mayor de ataque, por lo que he dicho, por los recursos que tienen los atacantes, es evidente que esto va peor, y lo vemos en la prensa todos los días. El hecho de que el ransomware se haya quedado entre nosotros, que no fuera una moda pasajera, y el hecho de que se hayan empeorado los ataques por ransomware con la amenaza de publicar los datos, porque primero te los roban y después, eso se llama doble coacción, pues primero te roban los datos, luego te piden el rescate, y si no les pagas, publican datos que pueden ser sensibles, datos de I+D de las empresas, datos de clientes, algo que hace muchísimo daño a las organizaciones, tanto públicas como privadas. De hecho, ha habido recientemente una filtración de datos que en la prensa se ha publicado, de un ayuntamiento de aquí de España, en el que había datos de la policía, datos de intervenciones con temas de intentos de suicidio, etcétera, etcétera, que realmente son, para el ciudadano que lo sufre,
es algo muy grave y molesto y en algunos casos peligroso. Imagínate si se fugan datos relacionados con temas de violencia de género o similar. Sí, sí, puede ser muy crítico este tema. Bueno, de hecho, había el caso de la empresa canadiense, creo que, pero ya hace unos cuantos años, de Madison, se llamaba. Sí, Harley Madison. Sí, y eso sí que fue bastante sonado y tuvo impacto en las personas, ¿no? Y creo que alguna persona que otra ha tenido consecuencias muy nefastas. Volviendo al tema, pues, empresarial. Bueno, no sé exactamente cómo se dice, han tenido una problemática hace poco. No sé si sabes un poquito sobre este. Evidentemente se han filtrado un montón de datos y creo que no se tenía que haber filtrado datos de hacía tanto tiempo. Yo creo que también es responsabilidad de las empresas limpiar sus bases de datos y no mantener datos de mucho, mucho tiempo atrás y sobre todo no mantener esas bases de datos que son críticas para las organizaciones tan expuestas en Internet. Es algo que bueno, se lleva hablando hace tiempo, el tema del cifrado de datos, tanto datos en reposo como en proceso como en tránsito, y es la manera de luchar contra este tipo de filtraciones. El caso de Ali Madison, como bien dice, fue algo que fue muy impactante y una recomendación clara es que no se use el correo corporativo para temas que no sean corporativos. ¿Por qué? Porque en muchos casos hubo intentos de extorsión, hubo intentos de obtener información de las empresas extorsionando a esas personas, a otros organismos, porque ahí había de todo. Había organismos públicos, privados y con correos corporativos que identificaban claramente dónde trabajaba esa persona. Luego podías ir a Facebook y ver con quién estaba casada esa persona y decirle, oye, mira, si no me pagas, tu mujer, que es esta, que está en Facebook contigo, se va a enterar de lo que estabas haciendo con fulanita y beltranita. Y volviendo a consejos, pues tanto para empresas como para administraciones, países, que también antes hablamos de temas de geopolítica, ¿qué se podría hacer para defendernos de estos ciberataques? Has dado algunas pistas, pero me gustaría si pudieses profundizar en este tema. Bueno, yo he hecho en falta varias cosas. Como CISO, he hecho en falta el poder disponer de los IOC con contexto, es decir, que cuando atacan una organización, por ejemplo el SEPE, haber tenido ocasión de acceder a esos indicadores de compromiso que habían afectado al SEPE, porque además son para nosotros de muy alto valor, porque son locales, es decir, son de ataques recientes, son los que se están usando en nuestro entorno cercano, porque estarán usando VPNs, estarán usando una infraestructura cercana a nosotros. Eso ya lo he visto en otros ataques por RIU, que intentan incluso buscar dominios que se parecen al dominio de la organización que se va a atacar. Se intentan usar VPNs más cercanas, a lo mejor en Europa, y eso hace falta tenerlo. También he hecho en falta que nos digan claramente cuándo se ha producido un ataque y cuándo es seguro conectarnos a esa organización. ¿Por qué? Porque en cuanto se produce un ciberataque de una organización cercana a nosotros, como el SEPE o como ocurrió en su momento con alguna compañía de seguros, pues evidentemente lo primero que hacemos es cortar todas las comunicaciones para evitar que a través de un correo electrónico o a través de una conexión que tengamos con esa organización se pueda producir una infección de la nuestra. Muchas veces se corta más tiempo del necesario por la falta de transparencia y comunicación. Todas las organizaciones tienen redes sociales, en muchos casos dicen hemos sido ciberatacados, no podemos atender, deberían decir también hemos solventado los problemas, aunque no estén todos los datos volcados y tal, por lo menos la amenaza está contenida y ya es seguro comunicarse con nosotros o dar unos medios alternativos de comunicación, etcétera, etcétera. Eso no se está haciendo. Otra cosa que se debería, esos IOC deberían estar públicamente disponibles, ya lo digo, con su contexto de la fecha y la organización que ha sido atacada para que todos podamos usarlo y no de forma sectorial por CER, porque tenemos al INCIBE por un lado, tenemos el CCN por el otro, yo creo que debería haber una página web nacional, donde todo el mundo en un formato interoperable, por ejemplo OpenIOC o similar, y en varios formatos, porque muchas veces nos encontramos que se divulgan IOCs, indicadores de compromiso, y cuando van orientados, por ejemplo, a archivos maliciosos, nos encontramos que uno está en MD5, otro está en SHA2, SHA1,
y no todos los cortafuegos aceptan todos los formatos de hash. Entonces es muy difícil cortar la amenaza y al final pues te acaba afectando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Otra cosa que se debería hacer, creo yo, es sin duda ser proactivo contra la amenaza. Yo estoy viendo todavía IOCs de Ryuk en ataques recientes aquí que se conocen desde el 10 de diciembre del 2020, ¿no? Entonces, esto no puede ser. Esas infraestructuras, ahora recientemente ha habido una noticia de que la Interpol había desmantelado la infraestructura de Motet, y yo creo que en el caso de Ryuk habría que tomar una medida similar. ¿Por qué? Porque no podemos estar cortando continuamente, porque además los atacantes tienen una tasa de renovación de dominios cercana al 5% semanal. Entonces, si me van cambiando los IOCs en un momento determinado, pues no podré protegerme y me afectará la amenaza. Sin embargo, si nosotros le vamos haciendo daño al atacante y le vamos desmantelando la amenaza, pues la infraestructura, la amenaza va a ser mucho más ligera y no le va a ser tan rentable atacar a ciertos sitios porque sabe que va a haber una respuesta de desmantelamiento de infraestructura. Muchas veces me dice piensa la gente que desmantelar una infraestructura implica un ciberataque mayor, el ir a por ellos. Yo durante la pandemia, ahí me daban dominios que se estaban usando para atacar, por ejemplo, hospitales, y yo lo que hacía era mandar 3 o 4 correos. Básicamente era mandar un correo al hosting, mandar un correo al que había registrado la página, o sea, el dominio, perdón, y si había un certificado digital asociado a la página, también me ponía en contacto con la empresa, organización que había otorgado ese certificado digital a ese dominio. Si era un dominio legítimo, me ponía en contacto también con el responsable del dominio. He de decir que incluso con dominios y con hosting en Rusia, en China, en Japón, el porcentaje de éxito de esos correos ha sido cercano al 85%. Es decir, que en el 85% de los casos esos dominios han dejado de estar disponibles, esos ataques que venían por ahí, pues no los ha tenido que filtrar nadie más, porque ese dominio ha quedado sin contenido y no accesible a través de DNS, lo cual, pues, todos ganamos con esta postura. Ya digo que el hecho de que sean más de 600 dominios, 660, 670 dominios los que se están usando actualmente para atacar con Ryuk, hace muy conveniente que se tomen medidas de este tipo para que los atacantes vayan perdiendo esa infraestructura que al final les cuesta dinero. O sea, el hacerles daño de esta manera, los ciberatacantes también tienen un presupuesto, los ciberatacantes también tienen una rentabilidad que buscar, y si les atacamos donde más les duele, desmontando su infraestructura, evidentemente vamos a ganar. También este tipo de acciones genera lo que llamo yo gueto digital. Si ellos ya no pueden acceder a infraestructuras legítimas, entre comillas, porque les cortan el grifo, tendrán que recurrir a infraestructuras menos legítimas que serán más fácil de filtrar. Por ejemplo, si hubiera un hosting malicioso donde realmente es un nido de piratas, pues sería tan fácil como filtrar todas las IP de ese hosting y ya nos quitamos el problema de encima. Es decir, que por un lado o por el otro siempre obtenemos beneficios por aplicar lo que llamamos la pirámide del dolor, o sea, intentar hacer más daño cada vez al atacante para reducir las posibilidades de ataque y su ventaja clara ahora mismo, porque ellos se mueven como Pepito por su casa por todos sitios. O sea, no podemos seguir trabajando de esta manera. Sí, no, totalmente. Hay muchísimas cosas por hacer y lo que dices tú es, pues a veces cortar de raíz. Mira, me está recordando ahora que después de 2 décadas he vuelto a jugar al ajedrez y al final pues hay muchas estrategias del ajedrez también que se aplican en estos casos. Bueno, me estoy yendo un poco del tema. A ver, en el caso de SEPE, también se han dicho 2 cosas. Se ha dicho que no cumplía con el ENS y también que había obsolescencia, que es un tema que también estás tú muy, muy metido en estos temas de obsolescencia. ¿Y crees que estos hechos también han podido influir en estos ataques? Bien, yo no tengo, más de lo que ha salido en prensa, yo no tengo ninguna certeza de que esto haya sido así, pero evidentemente
la A de la ciberseguridad es la A de actualización. Si no tenemos actualizados nuestros sistemas, evidentemente tenemos un serio problema porque serán vulnerables, habrá vulnerabilidades no parcheadas porque ya no tendrá soporte del fabricante y eso es un problema. Luego, otra de las cuestiones es que otras organizaciones han caído por Ryuk teniendo el NS y recién obtenido. ¿Qué significa esto? Pues muy bien, lo que significa es que tener una conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad es una buena herramienta para mejorar nuestra seguridad, pero no es un tema definitivo. Es un tema que tenemos que tener presente que no es una solución de disparar y olvidar. Es decir, ya tengo el NS, ya no tengo que preocuparme de nada más. De hecho, el NS está muy bien, pero también yo lo considero en muchos casos como una política de mínimos, igual que una ISO 27001, como tantas cosas. La ventaja del NS frente a la ISO 27001 es que está muy desarrollado. Tienes guías para bastionado de sistemas, tienes procedimientos, tienes muchísima documentación muy útil y yo recomiendo que cuando alguna empresa quiera hacer algo relacionado con la ciberseguridad, vaya al NS a ver lo que hay porque sin duda es lo mejorcito que tenemos en este país en temas de ciberseguridad y además con la garantía, digamos, del Estado, del CCN, que además lleva mucho tiempo trabajando y dándole vueltas al asunto de la ciberseguridad y es algo importante. El tema de la obsolescencia, las circunstancias no ayudan. Si hay una crisis económica en empresas, en organizaciones, falta gente porque están de teletrabajo, no se atienden los sistemas adecuadamente, no se parchean, no se actualizan, etcétera, etcétera, tenemos un serio problema. Evidentemente tenemos un serio problema que nos puede llevar a que acaben los sistemas pues, infectados o ciberatacados con un ciberataque mayor que tiene mucho impacto. A ver, hablamos ¿no? De actualización de los sistemas, que es muy importante. ¿Y qué influencia crees que tiene la elección de la tecnología en estas actualizaciones? Mucha. O sea, yo creo que lo tiene todo. O sea, ahora mismo ha pasado algo que quizá ha pasado desapercibido a mucha gente, porque lo que se recomienda para sistemas críticos o sistemas profesionales dentro del ecosistema de Windows es el Windows LTSC. Y el Windows LTSC tenía un ciclo de vida de 10 años y ahora Microsoft ha dicho que lo convierte a las nuevas versiones en 5 años. Es decir, que tenemos que estar preparados ante la posible eventualidad de que tengamos que regenerar nuestros sistemas cada 5 años y darnos cuenta de que la obsolescencia es perversa porque tiene un efecto en cadena. O sea, la obsolescencia puede venir por el software, por el hardware, por el firmware, por los protocolos, por las interfaces, por los algoritmos y nos damos cuenta muchas veces que están muy casadas las cosas, de manera que si tengo que cambiar el software, es posible que tenga que cambiar también el hardware. Y si cambio el hardware, puede que pierda alguna interfaz que necesito para un periférico muy, muy concreto. Entonces, este tipo de problemas, si te han reducido el tiempo de un sistema operativo a 5 años, es un riesgo muy grave en un proceso, además, de digitalización, de transformación digital, que no de digitalización tan agresivo como estamos sufriendo por la pandemia. Es algo que tenemos que tener en mente. Sí, ahora mismo estamos en un proceso acelerado, lo vemos y lo sufrimos todos. A ver, hablando de sufrir o no, ¿cuál va a ser el futuro cercano pues en relación a estos ciberataques? ¿Van a aumentar? ¿Van a ser peores? ¿Cuál es, bueno, aquí ya casi es, no sé si es bola de cristal o no, pero ¿cuál ves la tendencia en este sentido? Si no hacemos nada, desde luego van a aumentar y van a ser peores. Así, no hay mucha más que esto. O sea, van a ser peores más y más frecuentes. Ahora va a venir una cantidad de dinero de Europa para atender temas de digitalización. Yo estoy convencido que la transformación digital de las empresas, bueno, la digitalización es hacer lo mismo que hago, pero por medios digitales. Y la transformación digital implica prácticamente cambiar completamente la empresa, cambiar completamente los procesos, automatizando lo que aporta valor, o sea, sistematizando lo que aporta valor y automatizando lo que no aporta valor a la empresa. Hay que ser valiente y hay veces que implica cambiar un montón de procesos internos de la empresa y demás. Si eso lo hacemos sin tener en cuenta la ciberseguridad
por diseño y por defecto, y no tenemos en cuenta que esa digitalización tiene que ser sostenible en el tiempo, nos vamos a disparar en un pie. Y es pan para hoy, hambre para mañana. Y eso que estamos abocados a tener que ir a esa transformación digital si queremos ganar en competitividad y poder salir de forma razonable de la pandemia. Hay que tener mucho cuidado y eso se tiene que tener en cuenta. La transformación digital tiene unos peajes. El peaje primero es lo que necesito para montarlo, diseñar y montar esa transformación. Lo segundo es formar a mi personal en ese nuevo paradigma dentro de la empresa. Lo tercero es tener en cuenta la ciberseguridad, tanto a nivel de material y personal. Depende de la empresa, depende de la entidad, pero por ahí rondan el 10% de la inversión en tema de ciberseguridad y hace falta personal que se dedique a la gestión del día a día de esos eventos e incidentes de seguridad que se pudieran producir y se tienen que encargar de la actualización y configuración segura de todos los sistemas de la empresa. Yo me he encontrado muchas veces pues algún sistema que se usa para una prueba que se ha dejado ahí abandonado, es una máquina virtual que está por ahí y a los 3 días pues el malo se te ha colado dentro y te ha creado un problema grave. Hay que llevar el día a día de la ciberseguridad y eso implica personal y medios. Y por último, el tema del rolling de las versiones y la gestión de la obsolescencia, que tiene un coste. Hay que tener en cuenta, además, que muchas veces la gestión de la obsolescencia viene por cosas sobrevenidas. Es decir, ya nadie en un análisis forense utiliza el MD5, pero el MD5 se ha utilizado para muchas cosas y ahora mismo, pues el que estaba usando MD5 tenía que cambiar porque ese algoritmo se ha ido a pique. Eso nos pasa con algoritmos de cifra, nos pasa con protocolos de comunicaciones, nos pasa, por ejemplo, el TLS, hay gente que tiene que actualizar sistemas porque el TLS no llegan al 1.2 y tienen un problema de seguridad. Entonces, todo esto lo tenemos que tener presente de que la transformación digital tiene un coste hoy y va a tener un coste en el tiempo que tenemos que acometer. Pues hablando de coste, hablemos de economía. ¿Tienes datos del impacto de estos ataques en la economía española? Eso, primera pregunta. ¿Y cómo están afectando estos ataques a las empresas españolas? Es decir, estabas hablando de coste de economía y de los impactos, pues me gustaría tener tu punto de vista al respecto. Bueno, el impacto que se está percibiendo es altísimo, y más en las pequeñas y medianas empresas que las grandes empresas que digamos que tienen más músculo y pueden aguantarlo. Hay por ahí un dato que dice que el 60% de las pymes que han sufrido un ciberataque mayor, véase por ransomware, cierra dentro de los 6 meses siguientes a haber recibido el ataque por los daños económicos y reputacionales derivados del ciberataque. Esto es así, desgraciadamente. No existe una estadística oficial de los motivos por los cuales cierran pymes en España y esto puede ser una sangría importante. ¿Por qué? Porque a mí me consta que un 54% de las empresas españolas han recibido un ciberataque. Con éxito o sin éxito, tampoco hay una estadística. Sí hay una estadística de los que han recibido ciberataque y no con éxito. Lo cual creo que una de las primeras cosas en la gobernanza de la ciberseguridad de un país debe ser tener unas métricas adecuadas que permitan tomar decisiones en base a hechos concretos que están ocurriendo. Y desgraciadamente no lo tenemos. Si atendemos al tema de las pymes, un 60%, teniendo en cuenta que el tejido productivo español es prácticamente todo pymes, es de poner los pelos de punta y de tomar acciones lo más rápidamente posible. A mí me da mucha pena ver en algún dataset de estos de IOCs empresas españolas, empresa.es, la mayoría pymes. Es decir, el atacante de Riu está usando una empresa española que ha comprometido para atacar a otras empresas españolas y todavía no le han cifrado los datos. A mí me da pena y me intento poner en contacto con ellos y también me he puesto en contacto con el INCIBE, pero ves que los días se alargan, o sea, las semanas van pasando y sigues viendo esa empresa en ese sitio. Y ves que a lo mejor dice, pues hay 3 o 4 familias en un despacho pequeño, en una consultoría, en una gestoría, que están viviendo de esto y que están pendientes de esos trabajos de un hilo y les has llamado por teléfono y piensan que les estás intentando estafar, les das tus datos,
le dices en qué empresa trabajas, quién eres, le dices tu teléfono, oye, que me llame el responsable de sistemas de tu organización y todavía estoy esperando que me llamen. Yo, desgraciadamente, de las veces que he hecho llamadas de estas, solo tengo constancia que habré hecho como unas 10 o 12 en el último año. Solo tengo constancia de que una vez haya servido para algo, pero además detectaron que estaban usando los atacantes una cuenta de una persona que ya no estaba en la empresa y fue tan sencillo como eliminar esa cuenta. Estaban entrando a través de un formulario web, un formulario de correo, porque lo tenían con una vulnerabilidad. Lo arreglaron y se acabó el problema, pero es que sigo viendo muchas y eso me da muchísima pena. No sé si estás haciendo un llamamiento para que te puedan contactar o cómo te podrían contactar pues empresas que se encuentren en esta situación para pues, que les puedas echar una mano. No sé si hay alguna manera sencilla o más ágil para ponerse en contacto contigo. No, vamos a ver, yo les alerto del problema. Lo que tienen que hacer es llamar al teléfono gratuito del INCIBE y decirles que tenemos un problema y que les ayuden. Es la mejor forma de evitar el problema. Lo malo es que tú le llamas y se piensan que a lo mejor es la llamada esta de phishing de Microsoft, que se hacen pasar por Microsoft o que le está llamando a alguien de una empresa para intentarles sacar dinero diciéndoles que tienen un problema de ciberseguridad en la organización. No es el caso, porque además yo no digo que me llamen a mí, yo siempre les digo, mire, llame al INCIBE, cuéntele lo mismo que le he contado yo y a ver si le pueden ayudar y que le den una serie de consejos. Estaba mirando para asegurarme del teléfono y el número de INCIBE es el 017, que es bastante fácil de acordarse. Así que, pues, cualquier cosa que tenga que ver con tema de ciberseguridad es una línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE y está disponible, pues, los 365 días, número gratuito, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Y días festivos, eso pues 365, que también imagino. Es que lo estaba leyendo en la página de INCIBE, no es que me lo sé de memoria. Así que 017, mira, lo pondré también aquí abajo para que lo tengamos en cuenta durante el resto de la entrevista. Hablando de ciberseguridad también, pues me gustaría hablar también de, más que solo ciberseguridad y economía, pues de recuperación económica. Y realmente, pues mi pregunta es, ¿crees que para la recuperación económica tras la pandemia es necesaria, bueno, una transformación digital, aunque ya estamos en este proceso, pero seguir y acelerar de manera eficiente una transformación digital de las administraciones y de las empresas? Porque estamos viendo que a día de hoy esta transformación que se está haciendo, o digitalización, porque también están estos dos conceptos, está un poco fallando, ¿no? Una de las cosas que temo es que al final se diluya ese dinero, esas ayudas orientadas a la transformación digital en cosas que pueden tener relación pero que no sean realmente una transformación digital. Hay que tener en cuenta que el nivel de éxito en la transformación digital está siendo relativamente pequeño. Solo llega al 40% de las organizaciones. ¿Y por qué se produce solo en ese 40%? Porque se hace mal. Porque no se hace una verdadera transformación, se quedan a media, no se es valiente, no se busca mejorar los procesos para que realmente aumente la rentabilidad y la productividad. Y eso, al final, pues tiene su peaje que es el no obtener el beneficio que uno espera. Una transformación digital adecuada viene a tener un impacto positivo que ronda prácticamente el 20% de una mejora en los beneficios. Entonces, lo único es hacerlo bien, no olvidar la ciberseguridad, porque si no, nos estamos ahorcando, estamos poniendo la soga en nuestro cuello pensando que estamos haciendo algo bien o algo positivo para nosotros y realmente nos estamos disparando en un pie porque la ciberseguridad no está presente y, en más, no la tenemos presente en nuestro plan de negocio a futuro después de haber realizado esa transformación digital. Las inversiones en ciberseguridad tienen un problema en las empresas. ¿Por qué? Porque entran dentro del capítulo de OPEX y el OPEX sí tiene impacto en la cuenta de resultados y las empresas son muy reacias a hacer ese tipo de gastos porque suelen ser licencias de herramientas, suelen ser cosas que se tienen que pagar todos los años y eso prefieren no hacerlo y prefieren gastar en una inversión pura y dura que es el CAPEX y eso no está bien
si uno se digitaliza. Luego, además, muchas empresas todavía, muchas pymes, no tienen un responsable de seguridad lógica en la empresa, no tienen CISO, y yo creo que es conveniente que sea un CISO en la empresa o sea un CISO de alquiler. Creo que todas las organizaciones necesitan de alguien que les guíe y les ayude en ese proceso de ciberseguridad que es necesario cuando se produce una transformación digital. Para seguir, a ver, antes hemos visto riesgos, ¿no? De riesgos que hay en el día de las empresas, de las administraciones, pues sería qué riesgos conlleva esa transformación y más allá de pues que las empresas tengan un CISO, que al final no todas, imagino, pues se lo pueden permitir o plantear, qué soluciones existen y qué otras cosas piensas que se deberían de hacer. Bueno, aquí básicamente repasar cosas que ya hemos dicho desde el punto de vista de la ciberseguridad y de la gobernanza, tener unas métricas adecuadas para saber qué está ocurriendo realmente en el tejido productivo. Lo segundo es intercambiar IOCs con contexto local y no tener que estar mendigando o llamando por teléfono a unos o a otros o a ver quién consigue o ver qué empresa de ciberseguridad está ayudando para que te puedan pasar casi de tapadillo los IOC o el estatus realmente de la organización que ha sufrido el ataque. Esto no es una curiosidad morbosa, nos tenemos que defender todos. Si una empresa cae con un conjunto de IOCs y la de al lado se puede proteger, no debemos renunciar a esa capacidad táctica tan importante. El tema que he dicho de ir eliminando infraestructura de atacantes, o sea, reaccionar de alguna forma al ataque de forma activa y no pasiva, como estamos haciendo ahora, también lo veo importante. Que los procesos de transformación digital sean realmente transformación digital orientada a la mejora de la productividad y no a comprar ordenadores e impresoras para renovar el parque de la empresa, es importante también. Es decir, esa transformación digital que necesitamos por culpa de la pandemia, pues realmente sea algo beneficioso y bueno. Y el mayor riesgo, sin duda alguna, es la de sufrir un ciberataque. Un ciberataque tiene un impacto ahora mismo brutal para cualquier organización desde el punto de vista económico, reputacional, y te deja sin poder trabajar un montón de tiempo. Y eso es lo primero que tenemos que evitar. No podemos seguir trabajando en un entorno de incertidumbre cara a los ciberataques, porque muchas organizaciones todavía piensan que a ellos no les va a tocar, que le toca a grandes empresas, que esto no va con ellos, cuando la realidad demuestra que no. La gente de Ryuk ha ganado millones desde primero de año y van a seguir ganando millones y le da igual quién le pague, si le paga una pyme o le paga una gran empresa. Para ellos les da igual porque es una industria del ciberataque. No es, evidentemente, será más fácil incluso que una organización pequeña pague que una gran organización que tiene recursos de recuperación ante un desastre, que tiene su plan de continuidad de negocio, que tiene todo. Va a ser mucho más fácil que no pague que una empresa pequeña, que a lo mejor una gestoría ha perdido de golpe todos los datos completamente de su organización de un plumazo. Antes hablabas de un golpe contra pues, los ciberatacantes y adelantarse a ellos y hacerles daño. Antes comentaste, ¿no? El golpe de Interpol a Emotet. No sé si quieres añadir allí un poquito más de detalle al respecto, pues qué opinas sobre esto o si ya lo hemos comentado todo, ¿no? Si esa tiene que ser una de las líneas directrices que tenemos que llevar a cabo para enfrentarse al cibercrimen. Sin duda. Lo he dicho antes, no podemos estar... La pirámide del dolor, la parte más baja es la parte de las firmas. Un antivirus basado en firma hoy en día no vale para nada, porque ya hemos visto que las amenazas, como vimos en el caso del SEPE, se compilan el día antes, se cambian para que no sean reconocibles y demás. El siguiente son los dominios, las IPs, pero un atacante, ya hemos dicho que si tiene una infraestructura de 600 y pico dominios, también tendrá 600 y pico IPs. En el caso de los dominios le hacemos un poquito más de daño porque implica ya terceros. El tener un dominio no es un tema que dependa solo de ti, tienes que conseguir el dominio que te lo registren en algún sitio. También necesitas un hosting muchas veces y ahí ese tipo de cosas no ayudan mucho
a evitar los ciberataques. Lo que evita los ciberataques es ir para arriba en esa pirámide del dolor, conocer las tácticas técnicas y procedimientos, conocer los artefactos que utilizan, cómo lo utilizan, qué herramientas utilizan, cómo las utilizan, para estar preparado e ir hacia arriba hasta que consigas interactuar con el atacante para destruir su infraestructura de alguna forma. Si no espabilamos, la ciberseguridad pasiva yo creo que no tiene mucho sentido en los días que corren. Yo cuando la pandemia y los ataques a los hospitales lo veía venir y de hecho algún hospital cayó y luego posteriormente han caído algunas otras organizaciones sanitarias. Se ha robado información de la EMA y de la Agencia Europea del Medicamento. Todo esto nos tiene que llevar a pensar que nuestra estrategia tiene que ser mucho más efectiva y mucho mejor. Y no estoy hablando de cometer ilegalidades, esa de que me cuelo en el ordenador del malo y le hago polvo, porque realmente con lo que yo estoy diciendo no es muy necesario y tarde o temprano se les irá acorralando a guetos de IPs en sitios muy concretos que dice, mira, si a mí este país no me aporta nada, pues bloqueo a este país entero y si van. Y lo mismo las VPN, que deberían estar marcadas como salida de VPN para que en la resolución inversa para saber si yo puedo tener un problema o no tengo un problema en mi empresa. También yo he detectado otro problema con los IoC cuando la infraestructura comprometida está en la nube y aparece un dominio que pone Amazon Web Service Web Service al final o te aparece Azure. No puedes bloquear la nube de Azure, no puedes bloquear Amazon completo. Y muchas veces es difícil identificar esa infraestructura, si es legítima o ilegítima. No es como un dominio realmente y no sabes realmente quién está detrás. Eso también me está creando muchos problemas a la hora de proteger las organizaciones de este tipo de ataques. Hay veces que en los IOCs incluso aparecen dominios legítimos, completamente legítimos, incluso de actualización de Windows, porque no hay tampoco en ningún sitio nada que te diga qué lista blanca debes poner. Por ejemplo, en Microsoft Windows 10 sí hay sitio donde te dice todos los dominios que no debes filtrar y lo tienes que comparar con eso, pero en otros casos no aparecen esas listas blancas, por lo cual no puedes hacer una ciberseguridad también a la inversa, porque podrías cortar todo y abrir solo lo que necesitas, de alguna manera. Eso también es un problema porque no hay herramientas para hacerlo y eso es algo que no está muy utilizado por eso. Y para ir terminando la entrevista, primero, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y tu visión muy orientada a futuro. Y quiero ir para esta última pregunta mucho más lejos en el tiempo, ¿no? Y ver realmente si la necesidad, antes hablas de formación, ¿no? Si la necesidad no tiene que venir desde el colegio, desde los colegios, es decir, de tener asignaturas o una asignatura por lo menos sobre ciberseguridad en los colegios para concienciar sobre los riesgos y los deberes de cada uno referente a esta materia. Se están haciendo grandes esfuerzos para concienciar a la población en general, por ejemplo, y a las empresas, por ejemplo, por parte del INCIBE, con una serie de avisos, notas, pero es que creo que esa aproximación, siendo positiva, no es suficiente. Yo creo que una concienciación en ciberseguridad de forma amplia, entendida, tiene que tener primero una cosa que se llama concienciación propiamente dicha, que es la sensibilización ante un problema de ciberseguridad. Tiene que tener otra parte que es la formación. La formación ya va orientada a adquirir habilidades digitales en el área de la ciberseguridad para defendernos, saber qué hacer en cada caso, si recibo un phishing, cómo distingo lo que es un phishing de lo que no es, qué es un falso positivo, que además hay que educar también a muchas empresas que se han transformado digitalmente y yo he tenido que depurar falsos positivos porque me ha llegado un mensaje de SMS de una empresa legítima con la que opero, concretamente una compañía de seguros, y a primera vista ni el dominio que aparecía allí tenía que ver nada con ello, era un dominio encima en un país que era un paraíso fiscal en las islas no sé qué, y resulta que te acabas
preocupando y no le das a donde le tienes que dar, si no tienes la habilidad de ver lo que tienes que ver. Entonces, también esa parte de la transformación digital, las empresas tienen que facilitar a los usuarios el hecho de que puedan determinar si lo que están recibiendo en nombre de ellos es verdadero o no es verdadero. Por ejemplo, el firmar digitalmente los correos que vienen de empresas legítimas para que los usuarios puedan comprobar esa firma es algo necesario. Yo estoy harto ya de recibir correos que recibo por ejemplo, del banco, de que se te ha pasado este recibo y tal, y esos correos vienen sin firmar. No tiene sentido con lo poquito que cuesta y lo fácil que es firmar un correo, el no firmarlo. Mucha gente dirá, bueno, es que la gente no sabe verificar los correos firmados. Bueno, eso es ahora porque esa debe ser una de las habilidades digitales que hay que incorporar. Y la siguiente parte, la última, es lo que se llama adiestramiento, que hace falta que la gente pueda, o sea, las personas puedan comprobar esas habilidades digitales que realmente las ejercen con seguridad y que saben realmente lo que tienen que hacer. Y eso, si no es dentro de un sistema educativo, va a ser muy complicado de hacer. Es más, a lo largo no se debe dar una asignatura de seguridad, o sea, de ciberseguridad, solo en la educación básica o en la educación superior. Yo creo que esto tiene que ir incluso a la universidad e incluso a los MBA. ¿Por qué? Porque las amenazas son distintas en función de tu perfil en la sociedad. No es lo mismo la amenaza que va a una persona que va a una empresa a trabajar de directivo que una persona que está trabajando de telefonista o recepcionista en un sitio que tiene un ordenador delante para anotar las visitas, ¿no? Yo creo que la ciberseguridad tiene que ir adaptada y tiene que cubrirse, pues además va evolucionando la amenaza, se tiene que cubrir a lo largo de toda la vida de las personas como una primera parte, y luego esas personas sí ya podrían beber de las alertas y de los consejos que se puedan dar desde los CER, como el INCIBE, para toda la sociedad. Pero antes de eso, muchas veces te encuentras información en esas alertas que una gran parte de la población no entiende y no sabe cómo actuar. Parece que esto es un tema muy complicado. Yo siempre digo una cosa, nadie se puede defender de algo que desconoce. Si tú no sabes que una amenaza te puede afectar, tú vives tranquilo. El otro día, hablando con un amigo de cerraduras, pues salió el tema de las nuevas amenazas como el bumping, que sí ha salido en la televisión en varias ocasiones, en varios programas, pero también está el impressioning, que utilizan una lámina de papel de aluminio para hacer una copia de la llave sin la llave, metiendo esa lámina de aluminio dentro de la cerradura y en 15 segundos y sin hacer ruido abren la cerradura. Evidentemente, si tú no conoces esa amenaza, no vas a comprar nunca una cerradura que esté preparada contra ese tipo de amenaza. En el ciberespacio pasa igual y encima es un mundo más complejo que la cerradura. ¿Por qué? Porque la cerradura es algo físico y algo que comprendes. Tú sabes que alguien puede entrar en tu casa sin hacer ruido por la noche, robarte, irse y luego no vas a poder ir al seguro a decirle, oiga, es que me han robado, porque la cerradura no tiene violencia alguna. En el caso del ciberespacio, todas las amenazas son completamente abstractas para las personas, lo cual, si es una cosa que yo no veo y no lo percibo como una amenaza, aunque me hablen de ello en el telediario o en la prensa o el INCIBE lance una alerta, no lo vemos como una amenaza. Muchas personas se encuentran un pendrive en la calle tirado y no se le ocurre otra cosa que ir a casa y pincharlo en el ordenador a ver lo que hay dentro. Eso, si lo haces en tu casa o lo haces en la empresa, los daños pueden ser brutales. Esas amenazas abstractas necesitan una formación muy concreta y orientada precisamente a que dejen de ser abstractas para las personas y que las puedan comprender en su dimensión. Y no estamos hablando tampoco de conferencias de conmoción y pavor, de esta del terror para vender ciberseguridad. Estamos hablando de que las personas tienen que saber los riesgos que hay fuera, los riesgos que hay después de darle un teléfono a un menor de edad, que puede recibir ataques de bullying, que pueden tener acoso, que puede haber muchísimas cosas que muchas personas piensan que está muy bien que el menor tenga un teléfono para tenerlo localizado o si le llamo, saber dónde está o qué está haciendo. Pero
la realidad es la contraria, ¿no? En muchas ocasiones, desgraciadamente. Muchísimas gracias, Fernando. Que hemos visto muchísimos puntos distintos desde la parte de administración pública, empresas. Hemos hablado de diferentes ciberataques, de consejos para las empresas, para las personas. Yo creo que si aceptas dentro de unos meses, a final de año, volver a hablar o a principios de 2022, porque realmente pues estos momentos que pasamos son muy, muy instructivos, así que cojamos cita para dentro de unos 7 meses, si te parece. Me parece genial y estaré encantado de estar con vosotros. Y bueno, esperemos que no tengamos que hacerlo antes porque ocurra algo que lo merezca. Es que las circunstancias, eso, tocaremos madera y será una buena señal que podamos pasar 7 meses, seguramente sin que pase nada que nos diga que tengamos que hablar de otro tema candente como el del SEPE o la ciberseguridad, que se haya deteriorado más de la cuenta. Pues sí, ¿y dónde te podemos seguir durante estos 7 meses? ¿Dónde estás activo y dónde pueden seguir a Fernando Acero? ¿En qué redes? ¿Cómo seguir la pista de Fernando? Bueno, pues ahora básicamente y casi exclusivamente en LinkedIn, porque no tengo mucho tiempo, estoy con un montón de proyectos, un montón de cosas y la verdad es que solamente me dedico a LinkedIn. Facebook lo tengo abandonado, Twitter lo tengo abandonado también y ahí en LinkedIn más o menos tampoco estoy publicando tanto como publicaba antes de entrar a trabajar como CISO en el grupo ESIA, pero bueno, ahí estoy y suelo comentar cosas, enviar cosas. Hoy, por ejemplo, me he llevado la grata sorpresa de que ya el Ejército del Aire tiene una especialidad fundamental de ciberespacio, lo cual es algo que cuando yo estaba en el Ejército del Aire estábamos moviendo como algo necesario, el que el personal que se dedica a la ciberseguridad tenga un vector de carrera adecuado y que haya una especialidad, dada la gran digitalización de todas las plataformas militares y la gran dependencia de la tecnología. Eso es así. Cuanto más dependencia tecnológica tienes, más vulnerable eres ante un ciberataque y creo que el Ejército del Aire lo ha tenido claro desde el principio, desde que creó la Dirección de Ciberdefensa que tuve el honor de mandar y ahora, bueno, pues ha dado un paso adelante, dio otro paso adelante de crear una unidad específica para la ciberseguridad, que primero fue una parte del Centro de Operaciones de Seguridad y ahora se ha convertido en una unidad independiente y el siguiente paso ha sido el buscar la mejor forma de optimizar el personal para estos cometidos, creando una especialidad fundamental. Pues muy, muy, muy interesante, así que podéis seguir esta noticia y muchas otras que publica Fernando. Es verdad que hace unos meses, en 2020, eras mucho más activo y ahora pues estás con bastantes proyectos. Aún así, tomas el tiempo de compartir información con todos nosotros y te lo agradezco. Agradezco que nos compartas toda esta información y sobre todo que dediques tu tiempo hoy. Muchísimas gracias, Fernando. Adiós. Gracias. Más allá de la innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por OpenExpo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al feed en nuestra web másalladelainnovación.com. Si te gustan los contenidos que te ofrecemos en Más allá de la innovación, comparte con todos nuestro podcast o apóyanos con tus likes y valoraciones, ayudándonos así a crecer y poder seguir trayendo cada semana más y mejores audios alrededor de la innovación tecnológica abierta.